Televisa presenta. ¿Cómo están? Soy Sergio Valle, bienvenidos a la mesa de pros y contras. Les invito para que me acompañen de aquí a la próxima hora. Vamos a poner sobre la mesa de pros y contras un tema interesante. De hecho, es el segundo ejercicio de este tipo que hacemos desde que lanzamos al aire esta emisión de pros y contras. Usted sabe, todos sabemos que en este país hay un común denominador cuando se trata de hablar de gobiernos, de partidos políticos, incluso en medios de comunicación. En un ejercicio de autocrítica creo que debemos ponerlo también sobre la mesa, una crisis de credibilidad en muchos sentidos en este país. Lo que está pasando en los tres niveles de gobierno, lo que está pasando con el combate a la delincuencia organizada, lo que está sucediendo con el combate al robo de combustible y muchos otros temas que están sobre la mesa en los ámbitos locales. Y bueno, campea eso, ¿no? Esa falta de credibilidad a veces en las que nos involucramos o caemos, pues en el debate, ¿no? En el debate así sucede. Bueno, esa es una. ¿Cómo luchamos por recuperar esa credibilidad o por encontrar el punto de equilibrio entre lo que un sector de la sociedad quiere y otro? Es el caso de los partidos políticos. Los partidos políticos evidentemente están inmersos en un debate tremendo. Tenemos una geografía política muy distinta a la que teníamos el año pasado. Ya hemos visto cómo se dieron las cosas. Por eso hoy vamos a platicar con dirigentes de partidos políticos y en principio ver de qué manera ellos van a trabajar para recuperar esa credibilidad, en algunos casos mantenerla los que la tengan. Me da mucho gusto recibir en esta mesa de pros y contras y les agradezco mucho que hayan venido a Jacobo Mendoza, presidente estatal de Morena. Bienvenido, Jacobo. Muchas gracias, don Sergio. Ernesto de Lucas Hopkins, presidente del PRI Sonora. Bienvenido. Sergio, buenas noches a todo tu auditorio. Muchísimas gracias, Ernesto. Ernesto Munro Palacio, dirigente del PAN en Sonora. Bienvenido, Ernesto. Muy buenas noches al auditorio. Muchas gracias por venir. Es la primera vez que acudes aquí, la primera vez como dirigente. Sí, Jacobo ya ha venido, ya más o menos se sabe la dinámica. Yo creo que vamos a empezar con una reflexión sencilla, pero luego ir entrando a temas específicos. Estamos hablando del tema de la credibilidad, ¿sí? Salvo la figura del presidente de la República, Jacobo, en mediciones, muchas mediciones que parecen con altos niveles de credibilidad. Pero bueno, vamos a hablar del partido. ¿Cómo se trabaja desde Morena para tener esa credibilidad como partido político, ya no fuera de la figura de Andrés Manuel? El propio Monreal decía este fin de semana, Ricardo Monreal hizo un apunte que yo creo que quizá no les haya gustado a muchos, el hecho de decir, oye, a ver, espérense, quien nos trajo, quien nos arrastró aquí fue Andrés Manuel, a muchos de nosotros ni nos conocían, tenemos que trabajar sobre eso. Lo decía en una reunión con compañeros de tu partido. ¿Tú qué opinas al respecto y de qué manera trabajas para darle una identidad propia a Morena, en este caso? Bueno, la credibilidad y la confianza hacia Morena fue ratificada en las elecciones del año pasado. La gente nos colocó como primera fuerza política por esa confianza que sentía en nosotros, en la voluntad de transformación. Y nosotros estamos trabajando en día a día sostener esa credibilidad y ratificar la confianza de la gente. Nosotros nacimos como movimiento social y recientemente, en pocos años, 2014 que otorgaron el registro, 2015 fue nuestra primera elección, y ya en las elecciones de 2018 logramos obtener la primera fuerza política a nivel nacional y estatal. Sí. Creo que ese es el compromiso que tenemos con la ciudadanía, de mantener día a día presencia como partido político y llevar nuestra vida interna para poder consolidarnos en los siguientes procesos electorales. ¿Y cómo se van a diferenciar de los otros dos partidos que han estado en el gobierno, el PRI y el PAN? Tenemos principios que nos guían, tenemos 3 principios fundamentales que son no mentir, no robar y no traicionar, y tenemos estatutos y una vida interna que nos permite al interior discutir, dirimir las diferencias y proyectar hacia la sociedad una imagen de congruencia, de honestidad, de transparencia,
y de trabajo día a día por las causas de la sociedad. ¿Crees que van bien hasta ahorita? Creo que vamos muy bien, hemos seguido creciendo en la confianza de la gente, seguimos creciendo en el aparato de militantes, en la organización. Esta semana presentamos aquí en Sonora nuestro Plan de Acción 2019, avalado por el Consejo Estatal. Tenemos 4 ejes rectores bajo los cuales vamos a trabajar. Muy rápido le comento, es la instalación del Instituto de Formación Política, la reestructuración de los comités municipales, la ampliación de la base social de Morena y la estructura interna, orgánica y administrativa del partido. Entonces estamos llevando una vida interna intensa, pero de fortalecimiento como partido político en el estado y a nivel nacional. Ernesto de Lucas, tú como dirigente del PRI, eres la segunda vez que ocupas el cargo de presidente del PRI en Sonora, pero con circunstancias muy distintas, muy distintas. Sí tenían un gobernador priista la primera vez, la segunda vez también, pero estamos viendo, bueno, el Congreso, con una mayoría de Morena, por ejemplo, estamos viendo los municipios más importantes de Sonora gobernados por Morena, y bueno, circunstancias muy distintas que hacen pensar, bueno, se perdió la credibilidad, ¿cómo se recupera? ¿Cuál es cómo leen ustedes desde la silla en la que tú estás ahora? ¿Cómo leen esto que está pasando y cómo le harían para voltear la tortilla? Ni más ni menos, Sergio, que entendiendo lo que es la realidad. Hoy todos los partidos políticos, particularmente los que tenemos mucha más antigüedad que el más reciente, que es Morena, si de algo lamentablemente podemos decir que es con lo que contamos, es con una enorme apatía de los que son la gran mayoría, los que no tienen partido político, con una pésima y frívola estrategia del gobierno saliente para defender algunos excesos y particularmente otras estrategias que con toda la intención electoral pues se movieron de parte de quienes eran adversarios que hoy son gobierno y particularmente con un enorme reto de comprender el por qué este desprestigio hoy nuevamente vuelve a estar vinculado al Partido Revolucionario Institucional, exactamente igual que como sucedió en el año 2000 y en la fecha posterior al mismo año. O sea, ¿de qué estamos hablando ahí? De que tengo que empezar por reconocer que somos un partido que hoy por hoy goza de un enorme desprestigio entre los que son la gran mayoría, los ciudadanos que no tienen partido político, y que ese justo tiene que ser nuestro entendimiento de la realidad y nuestro punto de partida. ¿Peña no ayudó? En lo más mínimo, como tampoco muchos otros gobernantes, y te lo digo tal cual por una razón. Quien genera actos de corrupción, Sergio, quien genera excesos, no son los partidos políticos. Se encargan de hacerle ver al ciudadano que los gobiernos que emanaron de esos partidos políticos en automático tienen que asumir esos excesos y esos actos. Y en este sentido yo te puedo asegurar que ni Morena, ni Acción Nacional, ni el propio PRI, como ningún otro partido, es corrupto. Quien sí es corrupto y quien comete excesos en todo caso son los funcionarios públicos que conforman los gobiernos. ¿Y por qué no le dijeron a Peña eso antes? Bueno, porque no tenía un presidente estatal como yo estoy aquí en el PRI, pero con mucho gusto se lo pude haber dicho. Yo estuve totalmente en desacuerdo con muchísimas situaciones que se presentaron. Creo que sí, nos faltó a los priistas dejar de ser lo institucionales y el ADN que traíamos siempre conectado en el chip. Por eso mi llamado desde el pasado 12 de enero para los simpatizantes del PRI es precisamente hacer más revolucionarios y menos institucionales. A ver, siempre en el PRI hay una constante, por lo menos desde que yo empecé a reportear y que me toca cubrir y me tocaba cubrir a los partidos políticos. Los priistas es la de ¿qué horas son? La que usted diga, las señor que presidente. usted quiera, señor presidente, ¿sí? Y de ahí no los sacabas, ¿sí? Y siempre... Oye, los cocodrilos no vuelan. Bajitos. ¿sí? Y decía el presidente que sí, bueno, sí vuelan, pero bajito, decía todo el mundo, ¿no? Eso es precisamente a lo que nos referimos en mucho con este actuar arcaico que el priista tradicional puede reflejar y que bueno, pues en mucho generó este descontento con el ciudadano. Por eso sí tenemos que ser autocríticos y estar abiertos a incluso señalar lo que al interior suceda, pero también lo que nuestros gobiernos están haciendo. Bien, a ver, ahorita vamos a ir sobre casos específicos en cada partido y a ir ahondando, ¿no? En estas cosas, porque también una cosa que se le criticó a Zedillo en su momento, la sana distancia, sí, famosa. Con la famosa sana distancia, y después le reclamaron haberle entregado al PAN y a Fox la presidencia de la República. Que yo creo que era algo inminente. Sí. Pero bueno.
Pero bueno, ahora pues, no sé si no tarden en reclamarle a Peña haber pactado con López o Andrés Manuel para entregarle la presidencia de la República. Voy contigo, Ernesto Munro. Espero que me alcance el bloque, si no, regresando. No hay ningún problema. Bien, bienvenido, Ernesto Munro. A ver, desde el punto de vista tuyo como dirigente de un partido, tú has sido funcionario local, has sido funcionario federal, funcionario estatal. En la administración anterior, en la de Guillermo Padres, has ocupado cargos de delegaciones federales, ahora llegas a la presidencia del PAN. En el PAN, igual que en todos los partidos políticos, hay una vorágine interna que a veces se los va comiendo los partidos y no terminan de ponerse de acuerdo los grupos internos. Por ejemplo, yo leí por ahí algo, oye, ganó Munro, regresó el padrecismo al PAN. Sí, esa es una. ¿Cómo administras esa parte y cómo recuperar la confianza de la gente? Bueno, primero que nada, pues una vez más, gracias por la invitación a Pros y Contras. Mira, yo tengo que decirte que, por supuesto que trabajé en el gobierno de Guillermo Padres. Yo fui responsable de la seguridad del Estado por 6 años. Los resultados están a la vista. Y mucho antes que Padres, yo ya era panista. Yo soy panista activo, miembro activo del PAN desde 1982, cómodamente 14 años antes de que Padres ingresara al PAN. Entonces, es una concepción errónea, ¿no? El que me llama así. Soy panista, de los que correteaban, panista. De los que perseguían. De los que les inventaban órdenes de aprehensión, etcétera. Me tocó vivir un año en Tucson, Arizona, después de las elecciones de 1991, por esa situación Pero no hay mucha diferencia con el actual gobierno. Ha habido una persecución feroz en contra. El actual gobierno del PRI. ¿Estatal o federal? Estatal. Contra los panistas del sexenio 2009-2015, para que quede claro. O sea, no hay mucha diferencia con aquel 1991, con los años anteriores. Pero lo que sí quiero decir es que, como cualquier partido político, yo coincido con lo que se ha dicho, en este caso con lo que dijo mi tocayo Ernesto, en el sentido de que sí sufrimos una crisis de credibilidad, en parte bien ganada, en parte por una campaña sensacional del presidente actual de la República, que supo posicionar una alianza inexistente entre el PRI y el PAN y supo colocar una etiqueta de que pues éramos los peores que había sobre la faz de la tierra. Dame un segundo. Tengo que hacer una pausa y regresamos para que aterrices esa parte. Y bueno, también Jade Cole Polevsky dijo la otra vez que se escuchaba más bonito Primor que Prián, ¿no? Ahorita le damos a eso. Es la mesa de pros y contras. Regreso con Ernesto Munro, dirigente del PAN. Es el segundo bloque de la mesa de pros y contras con dirigentes del Morena, Jacobo Mendoza, del PRI, Ernesto de Lucas, y del PAN, Ernesto Munro. Nos quedamos contigo, Ernesto. Estabas reflexionando sobre el tema de la credibilidad de los partidos políticos, cómo recuperarla, y también pues cómo López Obrador, desde la oposición, ahora en la presidencia, logró minar la credibilidad de ustedes, del PAN concretamente, de tu partido, y del PRI también, y llegar a la presidencia con usabas un término así, un discurso sensacional, decías, ¿no? Sí, en realidad todos sabemos que es muy buen comunicador. Ese es un mérito que indudablemente tiene el presidente de la República, aparte de que tiene la legitimidad, pues nadie había obtenido tantos votos en una elección, y eso es algo que nadie puede poner en tela de duda. Lo que sí podemos poner en tela de duda es el principio de su gobierno, pero antes que nada yo quiero hablar del Partido Acción Nacional, ¿no? Me toca en este momento ser el presidente y estoy trabajando muy fuerte en equipo con nuestra secretaria general y los demás compañeros del comité directivo en la organización de un plan de trabajo de 800 días, así le hemos llamado. ¿800? Sí, de aquí al 2021, para ser concretos, en donde esperamos
llevar ese plan, evaluarlo, por supuesto, y llegar al punto del 2021, pues con mucha mayor credibilidad, por supuesto, y sobre todo con mayor unidad hacia adentro del partido. Decías algo que es normal cuando pierde un partido, cuando deja de ser gobierno. Muchos de los que dejan de creer en esa ideología o doctrina, o muchos de los que estaban, porque éramos un partido que estaba en el gobierno federal o en el gobierno estatal, pues terminan por irse, ¿no? Para mí, quedarme en el partido fue precisamente mi compromiso de panista, que puedo hacer más por el partido desde adentro y luchar precisamente por recuperar esa credibilidad, esa confianza de la sociedad, para poder estar en posiciones de recuperar muchas posiciones el 2021 en favor de la sociedad, de Acción Nacional, por supuesto, para poder realizar el bien común. Nosotros tenemos doctrina, tenemos principios, tenemos valores. Nosotros somos un partido humanista, un partido que estamos siempre a favor de la vida, a favor de la libertad de acción y libertad de expresión. Un partido cuyas acciones están enfocadas en la persona humana. El centro de todas las acciones del PAN es la persona, de manera individual. Y por supuesto tenemos como principios de doctrina el bien común, la subsidiariedad, la solidaridad y por supuesto el respeto a la dignidad de la persona humana. Vamos a luchar con todo eso, apegándonos a esos principios, a esa ideología, a esos valores, a tratar de hacer el esfuerzo, por supuesto, de recuperar la confianza. Yo creo que debemos de enfocarnos en eso como panistas, en construir, no en destruir, y por supuesto en formar cuadros. Estamos en contra de los grupos, como bien lo dijiste, estamos a favor de la unidad, de sumar, de multiplicar, pero sobre todo estamos a favor de contribuir para que México sea un mejor país, para que Sonora sea un mejor estado. Y en eso vamos a empeñar todo nuestro esfuerzo. Bueno, vamos ahora a casos específicos de gobiernos emanados de cada uno de sus partidos. Vamos a un primer análisis de lo que ha sucedido hasta este momento en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Han sucedido cosas, ¿sí? Y que conste, léanme textual, han sucedido cosas. No quiero decir que sean responsabilidad de alguien en especial. Surge la estrategia de combate al robo de combustible. En medio de esto surge una gran polémica por las afectaciones económicas que esto pueda tener. El gobierno ataja diciendo, bueno, es que necesitamos hacerlo porque si no nos están comiendo. Surgen los empresarios diciendo, oye, estamos teniendo pérdidas, no podían haberlo hecho de otra manera. En fin, viene eso que sucedió con la gobernadora de Puebla, pues que en medio del debate, del enfrentamiento que tenían ellos, que fue muy claro y muy publicado además, bueno, viene la tragedia y luego se le critica a López Obrador por no haber ido, por haber mandado a la secretaria, en fin, una serie de situaciones que se vienen dando. Pero López Obrador hasta el momento, pues, no sé ustedes qué opinen, pero sigue poniendo agenda. Eso de salir todas las mañanas tempranito a dar sus conferencias de prensa, pues deja la víbora chillando, él se va y todo el día está debatiendo uno a veces sobre lo que dijo López Obrador. ¿Qué opinan ustedes de lo que ha sucedido hasta ahora y cuáles son los escenarios probables en lo que resta del año quizá, con lo que ha hecho hasta este momento López Obrador como presidente de la República? Empiezo contigo, Ernesto de Lucas. Mira, es innegable que el estilo ha cambiado totalmente. Yo creo que ahora perdón, los viejos cánones o las formas de hacer política pues han estado inmersas en una nueva dinámica, en una nueva manera de comunicar. Quien no sepa comunicar, quien no sabe comunicar, evidentemente jamás va a poder mostrar resultados. Yo creo que es muy temprano para emitir un juicio al respecto. Creo que hay áreas que se pueden... ¿Tienes una opinión sobre algo en específico? Mira, yo en particular me remontaría a darle el voto de confianza. Quiero que le vaya bien a México y esa es precisamente la visión que ahorita en el PRI de Sonora estamos teniendo. No ser oposición por ser oposición, tener la madurez y la responsabilidad para reconocer cuando las cosas se hagan bien y para criticar acompañado de una alternativa cuando tampoco se hagan. En ese sentido yo creo que pues, son apenas menos de 100 días, casi 60 están por cumplirse desde que se llegó. Se están atendiendo problemas torales, ancestrales, si te parece, en la época moderna de la República.
Creo que el ritmo que tiene el presidente tal vez no le alcance, pero pues será una estrategia muy propia del gobierno de la República en cuanto al imponer agenda y el desgaste natural que esto puede traer consigo. Lejos de la figura del presidente López Obrador, si acaso te pudiera cuestionar o señalar algo, es que no se ve a más funcionarios que estén tomando las riendas del país. Y hasta ahorita, bueno, pues es innegable que le ha funcionado. En ese sentido, pues estaremos muy atentos a ver los resultados que se den, Sergio. ¿Qué le ha funcionado? La forma de comunicar, en primer lugar. La nueva dinámica está en el cambio o en el paradigma tradicional de hacer política. Hable el lenguaje de los que son la gran mayoría, los que no tienen partido por un lado, y por otro, hable el lenguaje de las causas populares que por muchos años, tanto cuando hemos sido gobierno el PRI como el PAN, le han dañado y le han lastimado a los ciudadanos. Los mensajes que van implícitos en su actuar, como el Jetta Blanco, la venta del avión, etcétera, la cancelación del aeropuerto, que no lo vendieron, el combate al huachicoleo, le ha funcionado. Por eso digo, hasta ahorita le ha funcionado. Veremos ya cuando siga parado ahí el avión, si no lo ha vendido, cuánto nos va a costar la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que evidentemente, pues no nomás se quedó así. Algunos millones de dólares deberán haber negociado con los tenedores de los bonos en Nueva York y en el resto del mundo. Pero en síntesis, eso es todavía muy prematuro para estar cuestionando. Llegará el momento de hacerlo y por eso, insisto, tenemos que ser responsables y maduros para entender la etapa en la que estamos ahorita transitando. Bueno, tenemos apenas 28 días de arrancado el año, tenemos un presupuesto federal que apenas va a empezar a aterrizar, pero que las primeras señales que nos llegan es que Sonora no le fue nada bien en el presupuesto federal. No, y en todo caso hay el reclamo, Sergio, perdón, tuviese al que momento ser, que quieran intervenir, en todo caso hay el reclamo, tuviese que ser a los diputados federales que para eso fueron electos. Un diputado federal, su principal función, entre muchas otras, es velar por los intereses del distrito en que representa. En Sonora son 7 diputados federales. En esta ocasión ellos determinaron sujetarse a una política económica centralista. Bueno, hay que darles tiempo y saber las razones por lo que lo hicieron. Ernesto Murro, ¿tú qué opinas? Bueno, no hay que olvidar que el presupuesto, como dice Ernesto, lo aprobó una mayoría de diputados, y que en Sonora los 7 diputados federales son de Morena. Es decir, le dieron toda la razón al presidente de la República, independientemente de que no sea el mejor presupuesto, y eso está por verse. Yo sí creo en la gran credibilidad que tiene en estos momentos el presidente, que es indudable, y en la confianza que le tiene la gente. La gente votó a favor de López Obrador, eso es claro, pero también votó en contra de los partidos históricos o tradicionales. Fue un voto más con el estómago en muchos casos, un voto más de coraje o de cobrar facturas con razón o sin ella, que otra cosa. ¿Qué creo yo que está sucediendo? Está tomando decisiones de alguna manera personales que son apoyadas tanto por el Congreso como por el Senado. Acaba por ejemplo, de aprobar una militarización de la seguridad. Algo que él en su campaña en muchas ocasiones, en entrevistas y en mítines políticos, dijo que el ejército tenía que ir a su casa, ¿no? Fue aprobado, votaron en contra tanto Movimiento Ciudadano como el propio PAN y algunos independientes que están sin partido, pero Morena y el PRI lo aprobaron, ¿no? Jacob Polensky dice que se oye mejor primor que PRIAN, y creo que lo vamos a empezar a estar viendo de aquí en adelante. Nosotros vamos a seguir con razón, así como también se dijo ya, criticando lo que consideremos a nuestro juicio que son errores del presidente, porque los presidentes también se equivocan. Se equivocó Fox y se equivocó Calderón y se equivocó Peña Nieto y se han equivocado muchos otros presidentes. Yo no creo que el presidente actual no se vaya a equivocar o no se esté equivocando. Por ejemplo, el combate, yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo, en que se combata la corrupción en el país y que se combata también el robo de combustibles, lo que le llaman comúnmente el huachicoleo. Estoy
100% a favor de ese combate, pero sí creo que estamos haciendo o está haciendo el gobierno acciones anticuadas, obsoletas de investigación, porque hay métodos modernos desde vigilancia satelital hasta drones que pueden volar las distancias de en este caso, gasoducto. Por supuesto pueden establecer partida de vigilancia de militares o de policías federales en el trayecto del ducto, puede haber sensores, y siento que la forma que se está combatiendo pues es una forma rudimentaria, ¿no? Que afecta, como bien lo comentaste tú, la economía del país, especialmente los estados en donde pues se ha acostumbrado ese delito, pues con mayor incidencia, ¿no? Que son casi todos los del centro de la República. Entonces, estoy convencido que se pudo haber elegido para el combate al robo de gasolina, del que el PAN está a favor, de una manera mucho más eficiente y moderna. Es decir, siento que esto va a tener un costo, está teniendo un costo de acuerdo a los empresarios, y los empresarios que no se olvide, los empresarios son los generadores por excelencia de empleos. El gobierno, claro que genera miles de empleos, tanto de manera estatal como de manera federal, pero nadie genera más empleos que un empresario, y un presidente y un gobernador y un alcalde tienen que propiciar las condiciones para que haya inversión en el país, no para que se vayan, ¿no? En este caso, el cambiar el aeropuerto de manera unilateral también, con una encuesta, sin ganas de ofender, Patito, con una encuesta que desafortunadamente nadie la cree más que ellos, de 1 millón, que no es ni el 1% de los habitantes que hay en este país. Es decir, el tiempo va a poner las cosas en su lugar, estoy de acuerdo, pero hay cosas... Pero hay señales que no te gustan hasta ahorita. Sí. Esa es una de ellas, ¿no? Hay otras. Por supuesto. Bueno, te dejé lo último de Vereda porque me toca el cierre de esta ronda. Nada más que la vas a cerrar después del corte porque ya se nos acabó el tiempo. Sí. Vamos a hacer una pausa y regreso a la segunda ronda, el cierre con Jacobo Mendoza, que es el presidente de Morena en Sonora. Vamos al tercer bloque de la mesa de pros y contras. Se quedaba pendiente Jacobo Mendoza, presidente de Morena, que le estabas sacando chispas a tu pluma, Jacobo, apuntando lo que estaba diciendo de Lucas y Murro. Gracias por la ocasión. Algunas anotaciones. Mira, ningún pacto con el expresidente Peña para la entrega del poder. Al contrario, creo que fue producto de la organización popular. Quien le entregó la presidencia de México al presidente Andrés Manuel fue el pueblo de México. Más de 30 millones de votos, más del 50% del electorado. Pero Andrés le dio las gracias, ¿no? Porque el presidente condujo su postura como lo obliga la Constitución, se mantuvo al margen. En algunas expresiones sí hubo intervención de un aparato de Estado, pero el presidente saliente fue respetuoso y se lo reconoció el presidente López Obrador. No obstante señaló que reconocía su actitud en el proceso electoral, pero de los errores que recibió el presidente actual de la administración del país lo expresó. Bien. Entonces, y como nunca ese voto fue racional, no excluyo que haya habido una manifestación emocional del pueblo, pero como nunca fue racional el voto, es decir, producto de la concientización. ¿Tú no estás de acuerdo porque dice Ernesto que fue un voto emocional, visceral, casi vengativo a veces, a vengarse del PRI y del PAN, porque ya los tenían hartos, digamos? Respeto su opinión, sí, pero no la comparto. Creo que como nunca, producto de un proceso de concientización del pueblo, fue que se logró este resultado electoral. Porque si fuese emocional o con visceral, como se dice, pues hubiese prosperado las estrategias de siempre, de la compra del voto, de la manipulación, de los medios, de abusar del hambre del pueblo, de llevar el asistencialismo electoral. Eso convence de momento, pero la conciencia del pueblo sobre la necesidad de transformar y emplear el voto como instrumento de cambio,
Eso fue lo que prevaleció en esta elección. Y el presidente está haciendo efectivamente su agenda, tiene 2 meses en el gobierno y está haciendo posible los postulados de la Cuarta Transformación y está haciendo realidad el proyecto alternativo de nación. Desde el primer día cambió el paradigma del gobierno, expresó en su programa, en su estilo personal de gobernar, una nueva manera diferente, cercana a la gente. ¿Cuándo se había visto un presidente de la República con este ritmo de trabajo, con esta valentía que tiene de todos los días atender a los problemas del país desde temprana hora, con el reporte de la seguridad, con rueda de prensa hablando de frente a los medios, a la prensa, de todos los temas con absoluta libertad? Creo que ese es el presidente que necesitamos, un presidente honesto, patriota, transparente, que informe a la sociedad día con día de los avances de su gobierno. Ahora, la postura del partido Morena respecto de su ejercicio en el gobierno, pues es la postura de nuestro programa y lo que somos y lo que representamos, un proyecto de hombres y mujeres libres. No somos un partido corporativista, no somos un partido de sectores masivos, sino simplemente un partido de hombres y mujeres libres, de ciudadanos convencidos que luchamos por un cambio y una transformación en el país. Esta transformación se está expresando día con día. Podemos evaluar las señales de la economía estable, en recuperación, el peso recuperándose como nunca, como años atrás nunca lo había logrado. En cualquier cambio de régimen de los anteriores gobiernos, ya a estas alturas una crisis y una devaluación insoportable. La confianza de los inversionistas, de los empresarios en el gobierno del licenciado López Obrador se refleja en sus resultados económicos. Y en este momento están las inversiones, está la confianza de la gente, de los inversionistas, y está el dólar bajando de precio. La recuperación de los bonos del aeropuerto se saldó sin ninguna afectación a los empresarios. Se tiene otro proyecto. Entonces, hay resultados pues en el gobierno claros para la gente. Se activó toda la franja económica del norte del país, lo cual beneficia increíblemente a Sonora. Se suben los sueldos, se bajan los impuestos, se hace competitiva. ¿Ya se bajaron los impuestos? Están las reglas de operación para bajar ISR y IVA y estimular los precios de energéticos y gasolina. Ya está firmado el decreto, va a avanzarse gradualmente en la temporalidad y en las reglas de operación, pero está la decisión ejecutiva. Sí, porque había perdón que te interrumpa ahí, Jacobo, pero había un conflicto porque a partir del 1 de enero sube el sueldo, el salario mínimo en la frontera, pero no automáticamente bajan los impuestos. Es un proceso, sí. es gradual. Entonces, se tienen que acreditar ciertas condiciones por parte de las empresas que se instalaron en la frontera con los tiempos que establece el decreto. El problema es que suben los sueldos y automáticamente se pagan más impuestos al ganar más dinero. Sí, entonces los trabajadores están ganando más, pero están pagando más impuestos. No, porque baja el ISR y el IVA, baja el impuesto al consumo y baja el impuesto sobre la renta. Eso le beneficia al empresario y a la sociedad. Pero en el tiempo, ¿no? No en automático. Progresivo, se van a ver los avances, pero está la decisión ejecutiva. Ahora, los presupuestos para los estados, sí van a llegar los presupuestos y van a llegar como nunca han llegado. Lo que pasa es que ya no van a llegar con los esquemas tradicionales de los ramos que hacían de los gobiernos de los estados patrimonio del presupuesto federal y una distribución que no se aclaraba. Van a llegar vía los programas federales, pero van a llegar como nunca ha llegado el recurso, sin moches, sin trabas, sin intermediarios, directo a la obra, directo a la gente a donde tiene que llegar. Ahora, a ver. Se habló también de los índices de corrupción en los que se recibió este gobierno. En las anteriores administraciones de los otros partidos, pasamos en 3 sexenios del lugar 53 en el índice de corrupción que evalúa los organismos internacionales. Los primeros lugares son los países como Bélgica, Noruega, Finlandia, que no tienen niveles de corrupción, ¿no? Pasamos en pocos años del 53 al lugar 136 de 170 países evaluados. Recibimos el país en las peores condiciones de corrupción, de
daño al patrimonio del país. A ver, dicen que recibieron un país quebrado. Ustedes díganme cuando quieran intervenir, que recibieron un país quebrado. Pero, pues, ¿cómo se puede recibir un país quebrado? O sea, si el dinero está llegando, si el dinero va a llegar de las vías, como sea, que haya definido las políticas o los canales que haya definido el gobierno federal, pero el dinero va a llegar. Es decir, ¿dónde está quebrado el país si se pudo cancelar un proyecto como el aeropuerto y se pudieron pagar a los inversionistas? Está quebrado en la enorme deuda externa que comprometieron al país, que incrementaron hasta el 10% de los últimos presidentes. 10 veces más la deuda pública. Está quebrado porque las empresas públicas, que eran patrimonio de la nación, fueron vendidas, malbaratadas, entregadas a manos extranjeras, y no hay de ello ningún beneficio para el Estado mexicano. Se desmanteló el Estado productivo, la planta productiva se desmanteló. ¿Cómo cuáles, Jacobo, por ejemplo? Pues se vendieron ferrocarriles, minas, aeropuertos, ¿Y tú crees que esas empresas deberían ser propiedad del Estado? Deben de ser reguladas por el Estado y deben de ser patrimonio de la nación. Pero digo, yo creo que ese esquema, pues evidentemente ya no funcionó, es como estuvo Ya la fueron del República en Estado. los 70s y en los 80s, y lo único que hizo fue precisamente que hoy, fíjate qué increíble, Jacobo, pero me voy al ejemplo de CFE, uno de los dinosaurios más arcaicos del viejo PRI, Manuel Bartlett, el mismo que no permitió la primera transición democrática a la izquierda moderada y progresista, que en aquel entonces abanderaba el Partido de la Revolución Democrática con Cuauhtémoc Cárdenas en el 88, el responsable de tumbar el sistema. Pues yo no veo ese personaje hoy manejando la Comisión Federal de Electricidad y que esta vuelva a ser posición del Estado. Te doy tres ejemplos. Decía Ernesto Murro, Sí. ya fueron propiedad del Sí. Estado, todas Ya estas Te doy fueron. tres ejemplos. Mira, hoy en la mañana precisamente fuimos a una reunión aquí en Canacintra, donde se expuso el caso de la privatización del servicio de alumbrado. Ujú. Durante décadas, la dirección de alumbrado del ayuntamiento tenía capacidad de operar en altos niveles de estándares y de eficiencia el servicio de alumbrado. Se privatizó, se concesionó a una empresa privada. Esa empresa privada no ha cumplido lo establecido en el contrato. Va a obtener en 15 años una utilidad de 100 millones de dólares. Siguen 21 sectores de la ciudad sin luz, no se le da servicio, y ese contrato le facilitó a dos empresas privadas poderle quitar a las arcas del municipio, al dinero que aportamos los ciudadanos en el pago del DAP, 16 millones mensuales, y aparte, si no alcanzan a cubrir ahí, pueden tomar dinero del predial y del traslado de dominio. Aquí quisiera- Ese es el peor ejemplo de cómo se pueden Aquí quisiera socializar algo. las dame un pérdidas segundo. y privatizar las ganancias. Ernesto Murro. Y hablemos de Pemex Sí, también. mira, Ernesto Murro. ¿Mm? a lo que, con el respeto que merece, por supuesto, el presidente de Morena, Jacobo, yo sí quiero dejar claro esto. Para mí, pretender otra vez que esas empresas que fueron un fracaso en manos del Estado, que vuelvan al Estado. No, y perdón que te es- interrumpa, sí, y con los mismos personajes sí, que incluso eran es- priistas, ¿eh? Sí, es, Que incluso eran priistas, es sí. retroceder terriblemente. México ya era pobre. El año 2000 que llegó el PAN al gobierno y el año 2006 que el PAN continuó con el gobierno, y sigue siendo pobre ahora que entregó Peña Nieto el gobierno a López Obrador. Pero la idea que tiene López Obrador de volver a ese país centralista, monopolista y generador de empleos para tener cautivos a los trabajadores es algo que ya fracasó en todo el mundo, que está fracasando en Venezuela, que fracasó en Cuba, que fracasó en la Rusia comunista, que ha fracasado en todas partes. y ¿Ustedes creen que va a fracasar este esquema por con López Obrador? supuesto que si vuelven a la propiedad del Estado, Teléfonos de México y ferrocarriles y todas las empresas que pudieron haber cambiado de manos, por supuesto que va a fracasar. mineras. Cuando menos en este momento
al Estado no le cuestan esas empresas, y le generan pagan impuestos y generan empleos, ¿no? Y generan impuestos. Esa no es la causa de la pobreza. Yo coincido absolutamente con Jacobo cuando habla del nivel de corrupción que tiene este país y que por supuesto se debió de haber hecho mucho más en el pasado con todos los gobiernos que nos antecedieron para combatir la corrupción. Si el combate a la corrupción que se intenta en estos momentos es real, yo estoy 100% a favor de ello. No de demagogia, no de mentiras, no de engaño. ¿Y por qué te digo? Porque a mí no se me hace que René Bejarano y su esposa Dolores Padierna sean lo más honesto que ha mandado México al servicio público. Tampoco se me hace que Romero Deschamps, que sigue, sea lo más honesto, como tampoco Bartlett, etcétera, etcétera. Entonces, esas personas, el líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, esa gente está en Morena en este momento y con una varita mágica estamos diciendo que el señor presidente de la República dijo: ustedes ya no son corruptos, para la anécdota, ustedes ya no son ladrones y van a darle resultados a México. Por favor, si hay personas que lo creen, pues yo respeto, pero no lo comparto. Yo platiqué hace un tiempo, hace un año, aquí en este mismo programa con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y le pregunté sobre la caída del sistema, le pregunté sobre el tema del Bartlett, cuántas veces había platicado con él después del 88. Y él es una reflexión que al final prácticamente terminó exonerándolo. ¿Sí? Era lo identificó él, lo ubicó como una pieza de todo un entramado. Fue el sistema. En ese momento, ¿no? Una pieza del sistema. Prácticamente, lo digo con todo respeto porque es una figura que yo admiro, la del ingeniero Cárdenas, prácticamente lo exoneró. Cuando yo varias veces le insistí: oiga, pero es que usted no, o sea, usted lo tenía, usted no supo exactamente qué pasó. Si usted ha hablado con él, usted lo ha visto. No le de plano nunca le reclamó nada, le dije. Bueno, pues ¿sí? Se contagió a la República Amorosa. Y entonces, fue lo que me dijo, ¿no? Prácticamente que él había sido una pieza, que no era realmente quien había orquestado esa famosa caída del sistema. Bueno, pues aquí hay varios casos. A ver, el tema hay casos de todos, de los tres partidos, de personajes impresentables, con todo respeto, por eso, en Sergio, los tres partidos políticos. Quiero volverte a decir lo que yo reiteraba al inicio del programa. No son los partidos políticos quienes cometen actos de corrupción. Son los funcionarios de gobierno en el andamiaje del actuar de su vida pública cuando forman parte de un gobierno. A ver, bueno, entonces aquí me lleva a otra cosa, ahora, porque luego nos quedan como 13 minutos más o menos de la mesa. Y no quiero exonerar a nadie de los partidos. Mecanismos, si existen, o criterios para hacer una buena selección de candidatos a cargos de elección popular, hacer una selección correcta de a quién van a lanzar a pedir el voto, ¿sí? Y hacer una selección correcta también de la gente que se nombra en los cargos públicos, ya es cuando se van armando los gobiernos, ¿sí? Y la pregunta es para los tres, porque tenemos casos en los tres partidos. Sí, claro, ¿sí? claro, totalmente. Si me permites. Adelante, y luego sí, Jacob, porque ya se quedó así, querés no, hablar. Yo estoy a favor de lo que comentas. Se tiene que combatir la corrupción en los gobiernos. Y digo en los gobiernos porque, como bien dices, esto se da en todas partes. Mira, te puedo decir ahorita el caso de Vacum. Sí. No es privativo, por supuesto, de Morena. Y tenemos que ser justos y congruentes y honestos. Pero es un caso que se les coló, pues, una persona indeseable. Eso ha pasado en todos los partidos. Sí tiene que haber mayor cuidado de todos los partidos para que haya representantes acorde a las exigencias de la sociedad, para que les demos mejores resultados. Pero aquí se han dicho cosas que no son puntuales. Una de ellas... Te voy a contar el minuto, para que siga, porque si no se nos acaba el tiempo. Una de ellas es que, como nunca, el PAN incrementó las reservas internacionales y como nunca el PAN tuvo un tipo de cambio en sus 12 años de administración estable y una economía de mucho menos de 2 dígitos, ¿no? Una economía que estuvo entre el 2 y el 4%, nunca llegó incluso al 4%. La inflación. En otras palabras, hubo buena administración, pero coincido que no se resolvieron todos los problemas. Jacobo Mendoza. Hay argumentos, mira. Vuelven las opiniones
de los argumentos utilizados por los otros partidos en campaña que no les resultaron. Ya eso de la Rusia comunista, de la Venezuela, de Cuba, ya deberían de cambiar de estrategia. Ese argumento no convence a nadie, no impacta a nadie en la población. Somos un proyecto nacionalista, diferente, que quiere resolver los problemas propios del país. Para resolver los problemas propios del país, estamos reconociendo que producto de los 36 años de neoliberalismo, este país creció en pobreza extrema y equiparó o superó cualquier cifra antes imaginable, y se vive más de la mitad de la población en pobreza. Esos fueron los resultados del neoliberalismo. Se desmanteló la planta productiva del Estado mexicano. No estamos diciendo que estamos planteando vuelta a hacer del Estado las empresas públicas. Estamos diciendo que planta productiva que se desmanteló afectó la economía del país, y las obligaciones del Estado mexicano se dejaron de cumplir en educación, en salud, en seguridad, en todos los ramos propios del gobierno federal y estatal, y se disparó la corrupción. Ahora, ¿qué estamos diciendo? Que se debe de hacer recuperar la soberanía alimentaria que perdimos hace mucho, que los gobiernos neoliberales nos arrebataron, recuperar soberanía en nuestros energéticos, protegiendo la industria nacional, permitiendo la llegada de inversiones en todos los rubros de la economía. Estamos a favor de la inversión. Prueba de ello es que los inversionistas están como nunca respaldando el Fondo Monetario Internacional, la estrategia del gobierno federal. Y estamos señalando que con una nueva visión de país que no ponga en manos de unos cuantos aparentes dueños de México, se genera esa enorme brecha de desigualdad donde se enriquecieron terriblemente unos cuantos y empobrecieron al resto del país. Contra eso vamos a generar condiciones de equilibrio, de igualdad. Estamos protegiendo la economía y estamos protegiendo los intereses de la sociedad. Ese es el proyecto Morena. Y si me permiten, el caso Vacum. Sí, el caso de Vacum. Rogelio Boiter, el alcalde. Hemos fijado nuestra posición muy clara. Detenido. ¿Sí está detenido o no está? Está detenido. Sí está detenido. Hasta el momento de la información que recibió este partido, hicimos el pronunciamiento y señalamos que no íbamos a intervenir ni proteger a una persona que ha desviado su conducta personal y se ha distanciado de los intereses y la plataforma del partido que le otorgó. ¿No hay respaldo para Boiter? Por supuesto que no. Tiene que afrontar la justicia, tiene que hacerse responsable de sus actos y reconocer que desvió su conducta personal, pero no es una expresión del partido, como antes el antiguo régimen hacía todo un encubrimiento de personalidades. Bueno, no es una expresión, pero se les coló, como dice Ernesto, cuando en su momento se registró, no tenía ningún antecedente. Tan no lo tenía que cumplió toda la documentación y lo avaló la autoridad electoral. ¿Cómo íbamos a suponer que iba a meter un documento irregular en migración? No nomás fue migración, o sea, es narcotráfico por lo que está detenido, y no fue por las autoridades mexicanas. Curiosamente, esto sale a la luz por las autoridades norteamericanas. Aquí yo creo que sí tenemos que ser un poco autocríticos, ¿no? El usar documentación falsa. Y sí estoy de acuerdo en que a todos los partidos les ha sucedido aquí y en otras partes del mundo. O sea, tampoco, sí tenemos que ser más rígidos, tenemos que ser más transparentes y tenemos que tener mayor apertura en la selección de nuestros candidatos. Y ahí no me dejará mentir ninguno, absolutamente nadie de aquí mete las manos al fuego por nadie. Son los vaivenes de este sistema democrático, pero sí nomás hacer hincapié que en el caso concreto, hoy, que aquí nos tiene discutiendo Vacum en este segmento, fue por las autoridades norteamericanas, como esto salió a la luz pública, no por las autoridades mexicanas. Bien. Ernesto Munro. No, yo tengo que Nos quedan 5 minutos de programa, yo quiero decir, qué lástima, ¿no? Incrementa el tiempo. Mira, yo tengo que decir, en el tema de aeropuerto, volviendo un poquito atrás, una decisión unilateral, con una encuesta patito, va a hacer que México, que nosotros, incluyendo a Jacobo y los que están a tu alrededor y nosotros, vamos a pagar eso, porque habrá que indemnizar a los tenedores de bonos y habrá que enfrentar las demandas que seguramente los empresarios constructores que llevaban un 40% de avance van a interponer contra el gobierno federal. Eso le va a costar al país. Como le está costando horas hombre los vuelos comerciales del señor presidente, cuando podía
transportarse en 1 hora, en 2 horas a los destinos, a cualquier lugar de México como máximo, y no esperar 2 o 3 horas en la terminal sin poder producirle al país, sin poder trabajar para el país. Pero mira, no es el único caso el de Vacum. Yo tengo que decir que en Navajo hay problemas con servicios públicos. En Cajeme aprobaron un plan de desarrollo sin tener mayoría en el cabildo, y el alcalde se resiste a reconocerlo y a dar reversa. En Vacum tenemos el problema que ya mencionamos de narcotráfico. En Guaymas tenemos un problema de nepotismo, donde está el compadre y cuñado de la alcaldesa, que ya fue depuesta del poder en su anterior administración y que está cometiendo el mismísimo error. Hay una gran inconformidad en Guaymas. En Nogales hay graves problemas con la seguridad pública, y en Hermosillo, que por supuesto no responsabilizo a la actual administración, pero sí a la pésima administración de Maloro Acosta, que causó un daño terrible, no solo a las finanzas del ayuntamiento, a la ciudad de Hermosillo, que lo tiene postrado con ese contrato corrupto a todas luces con esa empresa que iluminó con alumbrado público Hermosillo, pero también en un problema de inseguridad nunca antes visto en Hermosillo, como nunca, y por supuesto también con el problema de los camiones recolectores de basura. Hay muchos problemas, y lo estamos viendo, ¿no? Tiempo, producción, 2 o 3 minutos. Nos quedan 3 minutos, entonces una pregunta de 50 segundos para cada uno. Ernesto Drucas, dices que, bueno, va a ser un partido distinto, etcétera, más revolucionario que institucional. ¿Eso implica qué? ¿Qué va a pasar con la selección de los candidatos para el 21? Pues como dijo Emiliano Zapata, la tierra es de quien la trabaja. ¿No al dedazo? Quien quiera ser candidato puede empezar ahorita, hay piso parejo garantizado para todos. Tendremos que tener a los mejores hombres y las mejores Ricardo mujeres. Burcia levantó la mano. No, y Ernesto Gándara, y el Remo Satarain, en fin, mira, faltan todavía 2 años para estar pensando en ese proceso. Creo que más los que se sumen ahí estarán pensando en la gubernatura. Hay que pensar que la siguiente es una elección local. 21 distritos locales, 7 federales y 72 alcaldías estarán renovándose. Tenemos un reto que trabajar, pero siendo muy precisos, muy prudentes, muy pulcros y muy transparentes. Muy bien. Jacobo Mendoza. El cierre, mira, el aeropuerto, ningún empresario ha presentado demandas, se garantizaron sus inversiones, se protegieron los bonos, y el nuevo proyecto aeroportuario del presidente Andrés Manuel garantiza más pistas, mucho menor gasto y una mayor eficiencia en el sistema aeroportuario. De los gobiernos municipales, veamos y analicemos las condiciones en las que se recibieron todas las administraciones municipales del estado, no nomás las que ganó Morena, que por cierto ganó para gobernar el 86% de los sonorenses, y lo está haciendo bien y va a entregar buenos resultados. Para eso, para llegar a ese estado de cosas, tenemos que estabilizar todos los indicadores que nos dejaron en números rojos, en quiebra, y en deuda pública, y en deficiencia de servicios, y en camiones de basura, y en patrullas. Heredamos una administración, en verdad, desastrosa en todos los municipios. Lo mismo el cochinero que dejaron a nivel nacional. Y si queremos hablar de corrupción, citemos casos de los partidos anteriores que han gobernado. Yo le digo a la gente, con toda confianza, con toda sinceridad, el proyecto de Morena es un proyecto de transformación que va a beneficiar principalmente a la sociedad, al individuo. No va a beneficiar grupos, no va a beneficiar unos cuantos. ¿Sí va a llegar el presupuesto? Voy a invitar a las diputadas federales de por Hermosillo porque, bueno, por ejemplo, hoy surgió el tema de que, por ejemplo, el dinero que se ocupaba para terminar la presa Pilares no está contemplado en el presupuesto. Ni la 4 carriles. El tema de la 4 carriles, etcétera. Por cierto, tiene como 20 años y es una carretera criminal. Otros 20 va a durar, Jacobo, si no hay dinero. El presidente López Obrador comprometió a concluir esa carretera, y lo va a hacer porque cumple todo lo que promete. Y en el 2021 ratificaremos la confianza de la sociedad. Bien, muchas gracias. Gracias, Jacobo. Gracias. Ernesto, nos quedan 30, 40 segundos. Sí, yo quisiera ser muy enfático que Acción Nacional va a trabajar para buscar, tanto en la sociedad, porque tenemos que regresar a la sociedad como fue la historia del PAN, a buscar personas que puedan representar Acción Nacional en candidaturas. Vamos pues a abrirnos a la sociedad como siempre fue históricamente el PAN, y que por un lapso de tiempo no lo hizo. Vamos a trabajar
cuando volvamos a hacer gobierno el 2021, a partir del 2021, para que haya más seguridad. Yo tengo que mostrar los resultados en el tema de seguridad. Esto es en el estado los primeros 3 años del gobernador anterior y de la gobernadora actual. Estos son los resultados también que sucedieron en el municipio de Hermosillo, también los últimos 3 años. Y por supuesto, las obras que hacen los gobiernos. Yo quiero decir que Acción Nacional hizo obras muy importantes como el acueducto que le está dando sustento a la ciudad de Hermosillo y sostenibilidad para que haya obras de infraestructura, para que haya vivienda, para que haya muchas obras. Les propongo una segunda ronda. Me hubiera gustado que sacaras eso antes porque me parece interesante hacer los comparativos. Al final de cuentas esto es un debate, es un análisis. Les propongo una... salieron, Ernesto, salieron a cuadro. Pero si quieren ustedes, hacemos una segunda ronda más adelante, 1 o 2 semanas más. Interesante, ¿sí? Estamos más que ¿les parece bien? Cuando gustes. Muchísimas gracias. Traemos indicadores. Y cada quien se trae sus números, ¿no? Sí. Jacobo Mendoza, presidente Morena, gracias. Muchas gracias. Es un ejercicio muy interesante y muchas gracias. Esperemos no hartar a la gente que ahorita está harta de política, pero aquí vamos a estar dándoles datos. Pero bueno, hay que darle información a la gente. Ernesto de Lucas, dirigente del PRI, gracias. Muchas gracias. Ernesto Murro, dirigente del PAN, muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio, por la invitación. Muchas gracias también por la participación de Jacobo, de Morena y de mi tocayo del PRI. Gracias a los tres. Gracias a ustedes también. Les recuerdo que hay retransmisión en la red estatal de Televisa Sonora de la Mesa de Pros y Contras los sábados a las 9 de la mañana. Yo soy Sergio Valle. Muchas gracias. Hasta luego.